Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo y otra vez contenta de estar con Ilse García, la productora de este programa, y es un día, bueno, al menos acá en la Ciudad de México esta noche está lluviosa, Ilse, desde la colonia Escandón, desde donde transmitimos. Así es, Monse. Buenas noches a todo el auditorio. Otra noche, tarde y noche lluviosa en la capital del país. Hay alerta amarilla en toda la ciudad, entonces esto significa que hay lluvias. Se prevén lluvias fuertes, en algunas alcaldías ya está fuerte la lluvia y además posible caída de granizo, así que si usted está en trayecto a su domicilio, con mucho cuidado. Pero bueno, también les tenemos muchísima información porque hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues volvió a amenazar a México, volvió a decir textualmente que en México los cárteles controlan, que el gobierno tiene miedo incluso de ir a trabajar, dice él, por el tema de los cárteles. Todo esto se da mientras allá en Estados Unidos él enfrenta críticas porque su gobierno no ha querido abrir los archivos del caso Epstein. Y bueno, también les vamos a hablar sobre una noticia importante para todos los usuarios de taxis de plataforma en la Ciudad de México, porque tanto la Profeco como la Secretaría del Trabajo están rechazando el aumento del 7% que está anunciando la empresa Uber para sus servicios. Les vamos a dar más detalles al respecto, Monse. Así es, Ilse. Y en el Con Todo les tenemos información sobre el anuncio que hace esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre un plan contra la gentrificación, un plan que arrancará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en donde están las colonias como La Condesa y también el centro histórico de la capital. Les tenemos todos los detalles, va a estar bueno el programa, quédense con nosotras y empezamos con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Dos con Todo, este miércoles 16 de julio. Gracias por dejarnos sus comentarios que vamos leyendo en esta transmisión y sus me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Ya les anunciábamos, Ilse, de esta información que da a conocer hace unos minutos la Procuraduría Federal del Consumidor y también la Secretaría del Trabajo. Pues sí, están haciendo una crítica a la empresa Uber. Esto porque la empresa anunció que aumentará sus tarifas hasta en un 7%. Lo que dice hoy la Secretaría de Trabajo es que esta decisión no tiene ningún sustento y que también pues no entienden por qué hace este anuncio cuando ya se habían comprometido tanto la empresa con el gobierno con el gobierno federal a no hacer este tipo de aumentos. Y es una noticia que también llama la atención porque hace solo 15 días fue cuando entró en vigor este programa piloto que obliga no nada más a Uber, sino a otras plataformas que ofrecen servicios similares como Didi a incorporar el régimen de seguridad social a sus trabajadores, a los trabajadores de aplicaciones digitales. Es en ese contexto que Uber hace este anuncio de incrementar hasta en un 7% sus tarifas. Hoy la Secretaría de Trabajo comparte un comunicado en el que dice lo siguiente: este incremento en tarifas a tan solo 15 días de iniciado el piloto no solo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social. Y también lo que señala la Secretaría de Trabajo es que el modelo de negocio de Uber y de otras empresas similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor. Le hace este recordatorio
a la empresa y dice que desde el gobierno federal no van a tolerar prácticas empresariales que trasladen injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo premisas falsas. Esto de las premisas falsas es importante destacarlo porque también la Secretaría del Trabajo señala en este comunicado que la reforma que las obliga a incorporar a sus trabajadores a este programa piloto, pues se logró gracias al diálogo entre la empresa y también con el gobierno federal. Dice que así es como se construyó la reforma, es decir, que estos lineamientos fueron ampliamente discutidos y que fueron considerados viables por empresas como Uber. Incluso lo que dice la Secretaría del Trabajo y Prevención Social es que esas empresas se comprometieron explícitamente con la Secretaría del Trabajo a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores. Eso es lo que dice esta noche la Secretaría del Trabajo, Ilse, pero también la Profeco se pronunció. Así es, Monse. Esta noche también la Procuraduría Federal del Consumidor hizo un exhorto a Uber a que, previo a incrementar sus tarifas de manera unilateral, informe a las personas consumidoras de esos ajustes al plan que tengan contratado, con el fin de que puedan dar su consentimiento expreso a la nueva tarifa. Profeco también pide informar a las usuarias y a los usuarios de esta aplicación móvil sobre el aumento del 7% a la tarifa. Dice, es uno de los derechos que tienen las personas para que puedan aceptar o rechazar las nuevas condiciones o cambios que se hagan al plan que estén pagando actualmente. Este derecho está protegido por la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 7, el cual señala que el proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías y demás condiciones conforme a las cuales se ofreció el servicio a las y los consumidores y bajo ninguna circunstancia será negado. La Profeco, detalla, trabajará en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para vigilar y verificar que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de evitar abusos que afecten a la economía de las familias mexicanas. Justo comentábamos, Monse, cuando vimos esta nota que a los que tenemos o utilizamos esta plataforma de Uber no nos ha llegado ningún mail, que es a través del mail donde informan de este tipo de cambios, donde anuncian lo del aumento del 7%. Pero, por ejemplo, medios como El Financiero que difunden esta tarde el comunicado, que no está claro si Uber lo mandó a sus trabajadores, a las conductores, porque bueno, no son sus trabajadores, son sus socios, pero ahí la empresa sí está diciendo que se trata de un aumento debido a este piloto de la reforma que añade a estos trabajadores de aplicación al IMSS. Dice que sí tiene que ver con ello. En ese comunicado la empresa se justifica que es para no dañar los ingresos de sus socios, ya sabemos que son los repartidores y los conductores de taxi por aplicación, y pues en este comunicado que difunde, por ejemplo, El Financiero, Uber dice que este incremento que pagará el usuario estará destinado en su totalidad a cubrir los costos de la nueva reforma laboral y será implementado con el fin de no impactar tus ganancias actuales. O sea, básicamente lo que está diciendo Uber, o lo pagan los usuarios o lo pagan ustedes. La empresa no se va a hacer responsable de algo que sí tiene que hacerse responsable la empresa, que es darle seguridad social a sus trabajadores. Esta noche ya tenemos tanto un posicionamiento de la Secretaría del Trabajo como un posicionamiento de la Profeco y ojalá que se revise mucho este tema de la tarifa. Sí, Ilse, hay que estar ahí al pendiente. A ver, ustedes váyanos contando en los comentarios qué opinan de esta postura que toma Uber, este anuncio de la tarifa, de aumentar su tarifa en hasta en un 7%, que es lo que se está informando. Y destacar justamente esta parte, Ilse, la cuestión de que tanto la Secretaría del Trabajo y la Profeco están diciendo pues que van a estar vigilando, haciendo operativos a nivel nacional para vigilar y sancionar cualquier política que pues afecte particularmente a los consumidores. Dice la Secretaría del Trabajo, cualquier política tarifaria irregular o injustificada. Vamos a estar pendientes de esa información. Así es, Monse, porque hay comentarios que sí tienen mucha razón, como el castigador que dice, todavía no saben, no abren el padrón y ya están subiendo las tarifas. Dicen, pues sí, es un dineral que le sacan y quieren más, dice Topolino. Justamente están apenas en el programa piloto y ya están subiendo las tarifas. Así es, sí, mire, aquí nos dice también Topolino Medina, sí es un dineral el que le sacan y quieren más. Bueno, parte de lo que nos comentan.
Y pues sí, vamos a estar ahí pendientes porque ahí tenemos derechos, ¿no? Como consumidores de que informen por qué se toman este tipo de decisiones. Bueno, Ilse, con eso arrancamos, pero tenemos también más información, particularmente centrada en Estados Unidos. ¿Qué está pensando la gente en ese país sobre el tema de la migración? Bueno, menos estadounidenses se sienten preocupados por el impacto que puede tener en sus vidas la migración. En 2024, en el marco de la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia, un 55% de las personas encuestadas pedía que la población migrante se redujera. Ahora esa promoción ha caído hasta el 30%. Eso lo revela una encuesta realizada por la firma global de análisis y consultoría Gallup. De acuerdo con estos datos, el 79% de los adultos estadounidenses califica este fenómeno como bueno para el país, en contraste con el 17% que lo califica como algo malo. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos. La preocupación por la migración entre la ciudadanía de Estados Unidos disminuyó en solo un año, al pasar del 55% que en 2024 deseaban que la población migrante se redujera, al 30% que en este 2025 mantienen este anhelo, así lo reveló una encuesta realizada por la firma global de análisis y consultoría Gallup. De acuerdo con estos datos, actualmente son menos los estadounidenses que están a favor de las políticas de anti-inmigrantes que ha impulsado el presidente Donald Trump desde su llegada, en comparación con una mayor parte de la población que se ha expresado a favor de que se brinden opciones a los migrantes irregulares para que puedan obtener la ciudadanía en la Unión Americana. La actitud positiva hacia el tema migratorio de más de la mitad de los estadounidenses en el presente año ha demostrado que la población se está alejando poco a poco de la preocupación que durante 4 años generó la situación migratoria entre la ciudadanía de la Unión Americana después de 2021, cuando aún se mantenía una postura favorable hacia ese sector en dicho país. Además de apoyar niveles mayores o estables de inmigración, ahora más estadounidenses están a favor de ofrecer a los inmigrantes indocumentados vías para obtener la ciudadanía, señaló Gallup, la cual evidenció que solo el 21% de los adultos hispanos respaldan las medidas de control fronterizo que desde el inicio de su segundo mandato ha implementado el presidente Trump, en comparación del 35% a nivel nacional que desaprueba las mismas. Otra cifra que revela la perspectiva positiva de los ciudadanos de la Unión Americana hacia la migración es que el 79% de los adultos estadounidenses califique este fenómeno como bueno para el país, en contraste con el 17% que lo califica como malo. Además, entre los adultos estadounidenses, el 38% se expresó a favor de que la migración mantenga su nivel actual, el 30% que disminuya y el 26% que aumente. Sobre las políticas migratorias, la encuesta de Gallup destacó que presentaron una disminución. La expansión del muro fronterizo tuvo una disminución de 8 puntos porcentuales al pasar de 53% en 2024 al 45% en este 2025. La deportación de migrantes irregulares también es menor, ya que solo el 38% está a favor de esa medida actualmente, respecto al 47% que lo estaba el año pasado. Este sondeo también enfatizó que pese a que los simpatizantes del Partido Republicano aún encabezan la idea de que se reduzca la migración, este sentimiento ha disminuido durante el último año, ya que solo el 48% de los republicanos apoyan la iniciativa de reducir la migración en Estados Unidos en comparación con el 88% que opinaba de esta manera en 2024. Asimismo, la encuesta de Gallup ahondó que la propuesta para que los migrantes irregulares en Estados Unidos tengan la oportunidad de obtener la ciudadanía de ese país aumentó particularmente entre los republicanos, en los que el apoyo pasó del 46% en 2024 a 59% en 2025, un incremento de 13 puntos, mientras que entre los demócratas el apoyo a esta idea pasó del 87 al 90%.
93% y entre los independientes del 72 al 79%. Estas cifras revelan la falta de apoyo a las políticas antiinmigrantes implementadas por el presidente Trump, que han sido duramente criticadas debido a que en muchos casos se están violando los derechos humanos de los migrantes. En lo que va del mandato trumpista, han muerto 5 migrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se suma a la muerte de Jaime García, un trabajador agrícola mexicano que falleció tras intentar escapar de una redada migratoria en California. Al inicio del programa le hablábamos sobre esta nueva amenaza del presidente Donald Trump contra México, y es que el día de hoy fue una advertencia sobre la influencia del narcotráfico en México, o lo que él cree de la influencia del narcotráfico en México, al asegurar que los cárteles ejercen un tremendo control sobre el país, incluidos sus políticos y funcionarios electos, por lo que afirmó que su administración tiene que hacer algo al respecto. El presidente Donald Trump firmó hoy la ley para detener todo el tráfico letal de fentanilo, o ley Hal-Fentanyl, en la que dijo: es un esfuerzo continuo para frustrar el flujo de la droga ilícita que se ha convertido en la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años. De hecho, esta firma se da y este mensaje se da acompañado de madres y de padres y de familiares de personas que lamentablemente han perdido la vida allá en Estados Unidos por el fentanilo. Pero en este contexto, el presidente Donald Trump aprovecha para hablar mal de México y dice lo siguiente: los cárteles tienen una influencia enorme en México, ejercen un control muy fuerte sobre México, y añade: tenemos que hacer algo. Acá lo podemos ver también con estas madres y familias de personas que han perdido la vida en Estados Unidos por fentanilo, pero justo en esta firma de esta ley, el presidente Donald Trump lanza los siguientes comentarios en contra de México. Vamos a escucharlo. They have very strong controls over Mexico, and we have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Ilse, y estas declaraciones las hace el presidente Donald Trump cuando, a la par, ya lo decías tú al inicio del programa, pues se enfrenta a críticas en su país por no revelar, no transparentar la información de los archivos de Jeffrey Epstein. El presidente enfrenta críticas porque su gobierno no ha hecho públicos estos archivos sobre el caso de violencia sexual contra menores de edad, donde se señala al multimillonario Jeffrey Epstein. Es tanta esta presión que ahora el presidente Donald Trump ha criticado incluso a integrantes de su movimiento, MAGA. En su red Truth Social, el presidente Donald Trump escribió lo siguiente: dejen que estos debiluchos sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas. Ya no quiero su apoyo. Es parte de lo que le dice a estos seguidores de su movimiento MAGA, pero en esta red social dice también: califica como un fraude toda esa cuestión de las acusaciones a Jeffrey Epstein. Y dice: antiguos partidarios se han tragado esta tontería. Recuerden que durante su campaña el presidente Donald Trump dijo que revelaría información del caso, y la publicación que hace Trump en su red social se da también a la par de que el representante republicano Thomas Massie intenta forzar una votación para publicar los archivos del Departamento de Justicia, y también pues destaca porque la fiscal general Pam Bondi enfrenta críticas luego de que el Departamento de Justicia concluyó que no existe una lista de clientes de Epstein, y recuerden que también dictaminó que su muerte en 2019 fue un suicidio. Eso ha desatado críticas pues de figuras incluso de este movimiento MAGA que impulsa a Donald Trump. Así es, Monse, se da este caso allá en Estados Unidos, estas declaraciones de Trump contra México, justo en este contexto donde pues sí está enfrentando críticas por ese caso. Vamos a ver también mañana qué se dice en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estas declaraciones del presidente.
Pero vamos a continuar ahora con temas nacionales porque está el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, prófugo de la justicia, acusado de fundar un cártel que operaba en esa entidad. Y bueno, que opera en esa entidad. El día de hoy el Gabinete de Seguridad Federal, que está integrado por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina, informaron el día de hoy que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, huyó de México desde el pasado 26 de enero. El exsecretario de Seguridad de Tabasco ha sido identificado por el Gabinete de Seguridad Federal como fundador de un grupo criminal en la entidad llamado La Barredora. Las autoridades también confirmaron que hay una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena, además de que hay una notificación roja emitida por la Interpol con el que es buscado a nivel internacional. Hoy también se habló en la conferencia matutina del caso y la presidenta dijo que se dará este gabinete, el Gabinete de Seguridad, tiene que dar más detalles sobre lo que está ocurriendo con el exsecretario de Seguridad, pero dijo, también se requieren más pruebas al respecto en este caso. Sí, Ilse, pues aquí nos están dejando comentarios justamente sobre este tema. Brenda Medina, a quien saludo y está aquí en el chat, nos dice: Adán Augusto López sigue muy callado. Bueno, justo sobre eso habla hoy Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Ella fue cuestionada en una conferencia de prensa sobre la investigación al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y se le cuestionó también si ella considera que el senador Adán Augusto López debería dar alguna declaración al respecto. Luisa María Alcalde dijo que las autoridades están investigando y que esas autoridades vienen también de Morena, por lo que lo más importante es que no habrá impunidad. Opinó que el senador Adán Augusto López no es quien lleva la investigación y ante los medios hizo esta pregunta: ¿él qué tiene que aclarar? Bueno, también considero que la imagen del partido Morena no se verá afectada por este caso porque no van a proteger a quienes cometan delitos. En esa conferencia planteó lo siguiente: la imagen del partido se dañaría si nosotros estuviéramos encubriendo a personas que delinquen, que están asociadas con el crimen, que se corrompen, que cometen cualquier falta. Eso sería dañar la imagen de Morena. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta tarde Luisa María Alcalde, dirigente de Morena. Aquí lo importante es que no hay impunidad. O sea, la enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que aquí hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe de haber y está habiendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Y eso es lo importante, que quien cometa un delito sea castigado por ese delito y esa falta que comete a toda la sociedad. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. Entonces nosotros celebramos que las autoridades, por cierto, autoridades que vienen y emanan del mismo movimiento, estén investigándolo. Y eso es lo que deben hacer, sin ningún recato, investigar y en todo caso que existan las consecuencias y las responsabilidades que deban existir. Dejarlo clarísimo, ¿no? Porque entonces, como siempre, la oposición tratando de maquillar las circunstancias, hoy de lo que se trata es una persona investigada que se investigue y con la seguridad de que no habrá impunidad y no hay encubrimiento ni en los gobiernos de Morena ni en las autoridades, ni federales ni estatales. Esa es la garantía al pueblo de México. Y bueno, esta semana el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, dijo en una reunión en la Cámara de Diputados que algunos legisladores han intentado intervenir para evitar sanciones a establecimientos como gasolinerías y hoteles. Este tema llegó hoy a la conferencia matutina y la presidenta fue muy clara al respecto y dijo que su gobierno no tolerará tráfico de influencias de ningún tipo. Y también manifestó que
le preguntaron si se podían dar a conocer los nombres de los legisladores que solicitaron esto. Ella respondió que se trata de un tema del titular de la Profeco, quien debe dar a conocer esa información, pero también añade hoy que de su parte incluso a su familia le ha prohibido hablar con funcionarios públicos que no sea para otra cosa que para saludarse o incluso de repente una felicitación de cumpleaños si es que se conocen. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto el día de hoy. Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el gobierno. Esa es mi opinión. Nadie, mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar o que es día de su cumpleaños o algo por el estilo y que se conozca, pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún gobierno. Entonces, cualquier legislador, presidente municipal, primo, hermano, cuñado, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser. Y segundo, menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco, dentro del marco de la ley, decide suspender, y pues no debe haber alguien que hable por teléfono para decirle, oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, mi conocido. Entonces, eso no debe existir en el gobierno de México ni en ningún gobierno. Entonces, lo planteó el titular de Profeco. Y que son de Morena. Pues ya él tiene que decir. Y la virtud, yo digo, en este caso de Iván, pues es que no se deja influenciar por nada y es un servidor público honesto. Pues depende de la ley, lo que diga la ley, sobre todo que no se llevó a cabo. Una cosa es que se pida y otra cosa es que haya el tráfico de influencias. En este caso, pues dentro del marco de la ley que lo revise la Profeco, si es que se requiere alguna denuncia administrativa o de otro tipo. Pues sí, porque son lo que es importante es que quede claro que no permitimos bajo ninguna circunstancia ningún tráfico de influencia. El gobierno de la Ciudad de México presentó este 16 de julio un plan contra la gentrificación que arrancará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en donde está, por ejemplo, la Colonia Condesa y el centro de la Ciudad de México. Les tenemos los detalles en este Con Todo. Desde el 4 de julio les informamos de la protesta multitudinaria contra la gentrificación en la Ciudad de México que inició justamente en la Colonia Condesa y recorrió distintas calles. A esa movilización acudieron distintas personas con consignas en las que criticaron el encarecimiento de las rentas, el desplazamiento de las colonias y barrios de la ciudad. También pues expusieron los aumentos de costos de vivienda y tenían, por ejemplo, pancartas en donde se leían "Tu Airbnb era mi casa". De ese tipo de consignas se supo ese día, el 4 de julio. Para este domingo 20 de julio, colectivos y usuarios de redes sociales también han convocado a otra movilización que partirá a las 3 de la tarde del Metrobús Fuentes Brotantes a la estación El Caminero de la línea 1. Es en este contexto, con estas exigencias constantes, que la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció este miércoles 16 de julio una serie de medidas que implementará la Ciudad de México y que incluyen la regulación de rentas, la creación de una defensoría para las y los inquilinos y también el apoyo a comercio locales. La jefa de gobierno aseguró que esta estrategia, que se llama Bando 1, se pondrá a discusión en distintos foros con personas afectadas por la gentrificación, también con universidades, vecinos, y invitó a participar a quienes están impulsando estas marchas y movilizaciones. Con estas personas, con las personas que asisten a las movilizaciones, se comprometió a abrir las mesas que sean necesarias sobre este tema. Clara Brugada dijo que tomarán como ejemplo políticas que han funcionado en ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Barcelona o París, que han puesto en práctica políticas como la estabilización de rentas. También es importante recordar que esta gentrificación
ha ocasionado pues el desplazamiento de familias de sus colonias, la desaparición de negocios locales, y eso pues ha llevado a que los barrios y colonias de la Ciudad de México pues poco a poco vayan cambiando hasta priorizar viviendas para alojamiento temporal, como lo hacen las aplicaciones como Airbnb. Y en el evento de esta tarde, la jefa de gobierno dio a conocer pues datos importantes. Les decía que poco a poco han cambiado las colonias y los barrios, pero lo que sí dice hoy la jefa de gobierno es que ni tan poco a poco, porque ha sido en los años más recientes cuando los precios de las rentas se han duplicado, dice, de un año a otro, alcanzando aumentos del 100% sin justificación alguna. Vamos a escuchar cómo describió hoy Clara Brugada la gentrificación en la Ciudad de México. En total se estima que existen más de 2.700.000 viviendas en esta ciudad. No obstante, esta cantidad no ha sido suficiente para resolver una problemática creciente. El acceso a una vivienda adecuada se ha vuelto cada vez más difícil y más caro. De acuerdo con el INEGI, más del 60% de la población capitalina vive en condiciones de hacinamiento, es decir, en viviendas que no cuentan con el espacio suficiente para albergar adecuadamente al número de personas que habitan. ¿Qué es lo que obliga a las personas a vivir en condiciones de hacinamiento? La respuesta es evidente: la imposibilidad económica de acceder a una vivienda adecuada, ya sea en propiedad o en renta. Los altos precios de las rentas y la venta hacen privativo para muchas personas hacerse de un lugar, mientras que en otros casos no les es posible obtener créditos con los cuales solventar los gastos o bien cumplir con alguna de las normativas impuestas para obtener una vivienda. Incluso existen zonas de la ciudad donde los precios de las rentas se han duplicado de un año a otro, alcanzando aumentos del 100% sin justificación objetiva. Estas dinámicas provocan un efecto directo y doloroso: la expulsión de vecinas y vecinos que han vivido toda su vida en sus colonias, familias trabajadoras que ya no pueden costear permanecer en sus comunidades, pequeños negocios de barrio que desaparecen ante el avance de nuevos desarrollos. Estos procesos de desplazamiento de las personas originarias o residentes es una dinámica estructural donde se sustituye lo comunitario por lo exclusivo, lo social por lo rentable. Y no se trata ya de un desarrollo, sino se vive un desplazamiento, fenómeno global con impactos locales profundamente desiguales que privilegia a algunos pocos por encima del arraigo comunitario. Bueno, hoy Clara Brugada también habló de que estos aumentos que han registrado los precios de la vivienda desde hace más de 10 años han sido por encima de la inflación y del salario. Y aunque el año pasado se implementaron reformas al Código Civil para afrontar el problema, la jefa de gobierno manifestó que estas deben reforzarse para que se apliquen y realmente se logre frenar el aumento ilegal de las rentas. El día de hoy la jefa de gobierno anunció 14 acciones que contemplan esta estrategia que se llama Bando 1. Y bueno, entre estas acciones están, por ejemplo, el tope a las rentas habitacionales no podrán subir por encima de la inflación anual, se crearán instrumentos jurídicos para garantizarlo. También anunció que habrá un índice de alquiler razonable, el cual significa que se establecerá un índice para estabilizar precios en zonas de tensión inmobiliaria. Habrá también, dijo la jefa de gobierno, regulación de alojamientos temporales. Se reforzará la supervisión de viviendas en renta para estancias cortas, el Airbnb y plataformas digitales, por ejemplo. También anunció que habrá defensoría de los derechos inquilinarios. Esto significa la creación de un nuevo organismo público para proteger arrendadores e inquilinos con facultades de mediación y de sanción.
Clara Burgada describió de esta forma los objetivos de esta defensoría. Vamos a escucharla. Se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios como un organismo público para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores, así como aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aplicable, brindar acompañamiento, mediación y defensa en caso de prácticas abusivas, desalojos ilegales, promoviendo nuevas relaciones entre arrendadores y arrendatarios para encontrar condiciones justas y mutuamente benéficas en el alquiler de las viviendas. Otro punto de esta estrategia es la creación de una ley de rentas justas, y para esta ley es para la que se está convocando a los distintos foros. Dijo que la ley incluirá también regular las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb. Otro punto de la estrategia es el fortalecimiento de vivienda pública, en donde se busca priorizar la construcción en zonas centrales y áreas tensionadas inmobiliariamente. Otro punto es el programa de arrendamiento social, que contempla ampliar de forma permanente el acceso a la vivienda pública en renta para sectores vulnerables. Otro de los factores será el mejoramiento habitacional. Con esto buscan expandir el programa Vivienda Nueva Progresiva para barrios populares y condominios familiares. También está como objetivo el combate a la especulación, esto en coordinación con el sector privado. Y se está contemplando la creación de un plan maestro territorial que servirá para definir una ruta de planeación para reducir desigualdades urbanas en zonas de tensión inmobiliaria. Está otro programa, el programa de arraigo comunitario, para proteger el espacio público y patrimonio cultural, histórico y artístico. Les decíamos también que la estrategia incluye el apoyo a comercios y a comerciantes tradicionales. Para eso se otorgarán estímulos, créditos y capital semilla a micro, pequeñas y medianas empresas barriales, así como oficios locales. Otra de las estrategias que se anunció el día de hoy es la gestión participativa del territorio. Esto implica que las políticas se van a diseñar con participación ciudadana activa y un enfoque comunitario. Se está hablando de la creación de un observatorio de suelo y vivienda. Este será un nuevo centro para monitorear precios, contratos y dinámicas urbanas de arrendamiento. Estos fueron los 14 las 14 acciones que anuncia hoy la jefa de gobierno como parte de su estrategia Bando 1. Así es, Monse, y también, por su parte, Alejandro Encinas, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, detalló que en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc va a comenzar a ponerse en práctica el llamado Plan Maestro Territorial que anunció la jefa de gobierno. Explicó que van a fomentar la producción de vivienda asequible y se anunció para ello facilidades administrativas a desarrolladores que edifiquen viviendas de interés social, popular o sustentables. Y vamos a escuchar, aparte de lo que dijo el día de hoy Encinas, del plan que se tiene para las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que son calificadas como zonas con tensión inmobiliaria. Vamos a escucharlo. Es ver cómo se ha incrementado de manera significativa el valor del suelo en algunas de nuestras alcaldías, particularmente en Miguel Hidalgo, Coajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde tenemos precios que oscilan entre los 51,000 y los 54,600 pesos por metro cuadrado. Este es uno de los indicadores más importantes que tenemos de cómo se ha encarecido el suelo en nuestra ciudad. Y junto con ello, cómo se registra por la Sociedad Hipotecaria Federal, la anterior, por favor, donde se concentra la mayor parte de los créditos hipotecarios, que son fundamentalmente, lo ven allá a la derecha, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esto viene acompañado de otros fenómenos, particularmente el crecimiento de las unidades de corta instancia en las demarcaciones centrales de la ciudad, en donde, por ejemplo, las colonias Condesa, Hipódromo Condesa y Roma Norte se han incrementado en un porcentaje que va del 20 al 24% el número de viviendas que se dedican al hospedaje temporal.
Y por supuesto, la siguiente, por favor, esto genera zonas de tensión inmobiliaria, como lo pueden apreciar en el mapa que está a la derecha, en donde necesitamos actuar de manera puntual en el ánimo de preservar el valor de la identidad, el arraigo, la memoria de los barrios y de las comunidades y en gran medida la preservación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Por eso hemos decidido, pasamos a la siguiente para irnos un poco más rápido, establecer una primera delimitación del primer plan maestro que queremos instrumentar. Es un plan maestro que va, la que sigue por favor, a desarrollarse en barrios y colonias de las alcaldías de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo y que va a contemplar a las colonias Hipódromo Condesa, Juárez. No se excluye la zona rosa como hay ahí, al contrario, tenemos un plan maestro especial, Roma Norte, Roma Sur, Doctores, la colonia Buenos Aires y en el caso de Miguel Hidalgo, las colonias Escandón en sus 2 secciones y la colonia San Miguel Chapultepec en sus 2 secciones. Esto implica una delimitación que alcanza a 17.376 predios que cubren más de 1.170 hectáreas, 910 manzanas y donde está uno de los principales patrimonios históricos culturales de nuestra ciudad. Es el patrimonio más importante después del centro histórico en sus distintos perímetros, en donde se concentran 3.500 inmuebles catalogados por el Instituto de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología. Eso es lo que detalla el día de hoy el secretario Alejandro Encinas y pues sí llama bastante la atención el dato que dan tanto en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, en la alcaldía Benito Juárez y en Cuauhtémoc detectan precios que van de los 51,000 a los 54,600 pesos por metro cuadrado. Por eso es que se van a enfocar en este plan maestro inicialmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc. Esta tarde, Juan Pablo de Botón Falcón, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, también habló de la propuesta de crear un índice de precios de arrendamiento razonable. Y al igual que Alejandro Encinas, mencionó que el gobierno de la ciudad va a buscar dar incentivos para los arrendatarios y desarrolladores de vivienda. Vamos a escuchar qué explicó el día de hoy el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. La Secretaría de Administración y Finanzas coordinará el diseño de indicadores del sector inmobiliario, tales como el índice de precios de arrendamiento razonable, que servirá para tener criterios objetivos que apoyen el diseño de una política pública de arrendamientos que mantenga un balance adecuado. Se busca disminuir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria de la ciudad con políticas integrales y también mantener incentivos adecuados para los arrendatarios y desarrolladores de vivienda. Se trata de equilibrar derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios. En este sentido, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, se establecerán foros y mesas de trabajo con los diversos sectores sociales, económicos, académicos y financieros, de manera abierta e incluyente, con el fin de establecer criterios y metodologías para la medición de indicadores, así como elementos que permitan construir los instrumentos jurídicos de política pública y de incentivos fiscales que acompañarán este proceso. Todos queremos más y mejor vivienda, más y mejores oportunidades para todas y para todos. Se considerarán en el análisis para el indicador de precios de arrendamiento razonable algunas de las siguientes variables: el valor catastral, la ubicación, las características físicas del inmueble, la proporción entre ingreso y gasto de arrendamiento en la zona, entre muchas otras. Y bueno, sabemos que este es un tema bastante controversial, Monse, y que sí afecta a muchos habitantes de la Ciudad de México. Y por ejemplo, en el chat ya hay varios comentarios. Por ejemplo, dice Omar, lo que se debe hacer es no permitir que se apropien de espacios particulares en modelos abusivos de renta de huevitos en Airbnb. O Gerardo Meléndez dice, hay mucho desorden en la ciudad, están mezcladas zonas habitacionales con oficinas y fábricas. Por ejemplo, también Topolino Medina dice, el meollo ahora va a estar en los criterios
que van a definir a las constructoras para que las denominen como viviendas que sean de las que reciban dicho apoyo. Exacto lo que decíamos, ¿no? Y esas viviendas, cómo se van a entregar, cómo se van a rentar, en qué se va a basar también el gobierno para dar prioridad a unas personas que otras para acceder a ese tipo de viviendas que se planean construir. Sí, Ilse, y también la cuestión de los tiempos, porque se está anunciando que se va a discutir esta iniciativa en distintos foros. Bueno, pues también recordemos que en otro caso que ha generado controversia sobre los tiempos es por ejemplo, la ley para la reforma laboral para las 40 horas. Bueno, también aquí la exigencia de las personas que se manifestaron a inicios de mes contra la gentrificación es que pues, se buscan acciones ya, porque las rentas siguen subiendo, e incluso la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoce hoy en este evento que aunque el año pasado sí se hicieron modificaciones al Código de la Ciudad de México, al Código Civil, para frenar los aumentos de rentas excesivos, pues todavía faltan acciones para que se vea en la práctica. Esa reforma al Código Civil entró en vigor en agosto del año pasado. Bueno, ya casi llegamos otra vez a agosto. Y lo que se está pidiendo es pues, ver pronto los resultados. Pues esa reforma ahí está, Mon, pero parece que sí no ha habido como muchos resultados a partir de esa reforma y que ya lleva muchos años, como lo reconoce también la jefa de gobierno, donde la renta sube más que la inflación, y lo que sí dice también ha sido en cuestión de pocos años, eso sí, que se han ido al doble de lo que estaban anteriormente. Entonces, es un tema que debe de atenderse y, por supuesto, le vamos a dar seguimiento de lo que vaya ocurriendo, así como de la manifestación que nos informabas, Mon. Pero ahora vamos ya a la información de Al Cierre. Sí, Ilse, vamos con esta información que preparamos para ustedes al cierre. Es información que elabora nuestro compañero Obed Rosas, que sí llama la atención. Un llamado que se hace desde Ucrania para reclutar a mexicanos y a personas de América Latina para su ejército. El Ministerio de Defensa de Ucrania difundió esta semana un video destinado a público extranjero para sumarse al ejército de ese país. Se describe como el más fuerte de Europa. Así dice un joven en una de estas grabaciones. Se saluda, dice: hola, les habla el Ministerio de Defensa de Ucrania y esa es la primera vez en mi vida que hablo en español. Todo esto es para invitarlos al sitio web del Centro de Reclutamiento de Extranjeros. Pues esta convocatoria también llega en un momento en donde pues varios integrantes del ejército de Ucrania han muerto a raíz de esta guerra que mantiene con Rusia. En la página que se está destinando para convocar a extranjeros, se solicita personas de 18 a 60 años de edad sin antecedentes penales ni enfermedades crónicas. Vamos a ver la información que preparó nuestro compañero Obed Rosas, un video que elabora la unidad multimedia de Sin embargo. Con esa información les dejamos, Ilse. Sí, nada más una actualización del tema de las lluvias, Mon, porque incluso con agua nacional hace la alerta justo de estas lluvias fuertes con viento, con rachas de 30 a 40 kilómetros en zonas del Estado de México y de la Ciudad de México. En cuanto a la Secretaría de Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, pues ya pone en alerta amarilla a alcaldías como Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Xochimilco, Milpa Alta, pero a otras las pone ya en alerta naranja, como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Entonces la lluvia está fuerte. Si usted se dirige a su casa, por ejemplo, en el Twitter de Ovial, ya incluso hay imágenes de donde ya hay encharcamientos para que también tengan cuidado, pero pues las lluvias continúan, Mon. Y bueno, sí, vamos a dejarlos con este video que el día de hoy fue muy interesante, de cómo ya quieren reclutar a latinoamericanos, incluidos mexicanos, para la guerra en Ucrania. Les agradecemos muchísimo haberse quedado con nosotras en este 2 con Todo, y pues nos vemos el día de mañana. Así es, Ilse, nos vemos mañana. Gracias a todas y todos por acompañarnos aquí en 2 con Todo. Hola, les habla el Ministerio de Defensa de Ucrania y esta es la primera vez en mi vida que hablo en español. Todo esto es para invitarlos al sitio web del Centro de Reclutamiento de Extranjeros.
De esta manera, una joven convocó a personas fuertes y valientes e hispanohablantes a sumarse al ejército de Ucrania en la guerra que sostiene con Rusia. El video fue difundido esta semana por el Ministerio de Defensa de Ucrania y está destinado a público extranjero para enrolarse en el ejército del país eslavo y obedece a las bajas ucranianas en el campo de batalla y la necesidad de recurrir a combatientes y mercenarios de cada vez más países para alimentar el frente. En la página de reclutamiento se comparten también distintos testimonios de combatientes peruanos, colombianos, brasileños, argentinos e incluso de México, como es el caso de un joven identificado como Enrique o Capón. Llevo 3 años en Ucrania. Actualmente sirvo en la 25ª Brigada de Asalto Aerotransportado Independiente como instructor de medicina táctica y anteriormente fui operador de drones FPV y operador de sistemas antiataque, dice el mexicano. Enrique señala en un video que se enteró de la oportunidad de unirse al ejército ucraniano en 2022 gracias a una publicación en Twitter. En 2023 realicé entrenamiento de la infantería de la Segunda Legión Internacional, así como entrenamiento especializado como operador de sistemas antiataque. Esta era mi principal especialización. Tuvimos muy buenos instructores. Posteriormente me transferí a la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportado, donde realicé entrenamiento como operador de drones FPV. Se sabe que miles de extranjeros se han alistado para servir en el ejército ucraniano desde febrero de 2022, cuando inició el conflicto con Rusia, entre ellos muchos de Latinoamérica, especialmente de Colombia, cuyo ejército lleva décadas luchando contra los cárteles del narcotráfico y los grupos rebeldes, lo que convierte a sus soldados en algunos de los más experimentados del mundo. International Business Times expone el caso de Miguel Ángel Cárdenas, un ex policía y padre de 3 hijos que fue reclutado a través de TikTok. Le prometieron un trabajo en seguridad, pero terminó en el frente en Ucrania tras un entrenamiento mínimo. Su esposa, Lisbeth, explicó que la principal motivación de Miguel era pagar la hipoteca y mantener a su familia, aunque sus ingresos ascendían a tan solo 30 libras al mes. En julio de 2024, reportó International Business Times, los exsoldados colombianos José Aarón Medina, de 36 años, y Alexander Ante, de 47 años, fueron arrestados por las autoridades rusas tras servir en el frente en Ucrania. Ambos hombres habían combatido durante varios meses en el 49 Batallón de Infantería de los Karpatos Sich, una unidad militar ucraniana. En 2023, The New York Times reportó el caso de 3 colombianos que murieron en esa guerra que, según sus familiares, conocían o muy poco. Manuel Barrios se unió al ejército de Ucrania porque un banco amenazó con embargar su casa en Colombia. Luis Alejandro Herrera lo hizo para recuperar los ahorros que perdió en un intento fallido de entrar a Estados Unidos. Joan Cerón combatió para mantener a su hijo pequeño. Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones que los mercenarios extranjeros y las armas suministradas a Kiev prolongan el conflicto y son objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas rusas. Medios como The Washington Post dan cuenta de cómo, al estar enfrentada a un enemigo numéricamente superior, Ucrania se encuentra bajo presión para reforzar sus filas en el campo de batalla, donde tras 3 años de guerra, el reclutamiento ya es un desafío. Reportes de prensa señalan que hay representantes de más de 70 países sirviendo actualmente en Fuerzas Armadas de Ucrania. En 2023, Euronews dio a conocer que una empresa española que recluta voluntarios para combatir en Ucrania afirma estar en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano, ofreciendo contratos de hasta 3.400 euros. The New York Times precisa que los voluntarios extranjeros, en su mayoría occidentales, que llegaron el año pasado por convicciones morales, en busca de aventuras o por odio a Rusia, están siendo complementados por combatientes de otros países más pobres que se asemejan más a la definición legal de mercenarios, soldados que acuden a conflictos en el extranjero por beneficio económico.
No, he shouldn't. He should get out of the station. Do you see it?